El conflicto armado que se dio en México entre 1910 a 1917 inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre fracciones que luchaban por una auténtica revolución. El movimiento tuvo un gran impacto en los círculos obreros, agrarios y anarquistas a nivel internacional, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Como parte de los festejos del centenario de la Revolución Mexicana, en el 2010 el Banco de México, Banxico, acuñó monedas para conmemorar estos importantes hechos para nuestro país. Hagamos una cronología de este evento histórico basándonos en los personajes históricos de esta colección. En 1861 el maestro y periodista potosino Filomeno Mata, fundó el Diario del Hogar, en él prestó sus ideas antiporfiristas. Su obra quedó plasmada también en los diarios El Monitor Republicano y La Patria. Ricardo Flores Magón, político, periodista y dramaturgo, inició su vida política como periodista en El Demócrata, diario de oposición, en 1893. En 1900 fundó el periódico Regeneración, cuyas críticas al régimen porfirista lo llevaron a prisión. Una vez libre, en 1902, colaboró en El Hijo del Ahuizote, que le valió ser aprehendido nuevamente y ser expatriado a San Antonio, Texas, donde reanudó su publicación. Francisco J. Mujica, revolucionario michoacano que desde 1906 se dedicó al periodismo, fundó varios periódicos de combate en los que se inició en la política de oposición al régimen. Belisario Domínguez, médico y político chiapaneco, formado en un ambiente de ideas liberales, fundó el periódico regional El Bate, en 1905, donde publicó artículos críticos al presidente Díaz y al gobernador de su entidad, Rafael Pimentel. Perseguido, Ricardo Flores Magón se trasladó a San Luis, Missouri, donde continuó editando su periódico. Ahí mismo constituyó en 1906 el Partido Liberal Mexicano, que influyó profundamente en las primeras manifestaciones antiporfiristas. Durante 1909, Carmen Cerdán trabajó con entusiasmo junto a sus hermanos Aquiles y Máximo Cerdán en las campañas antireeleccionista y maderista. Ese mismo año, José María Pino Suárez fue postulado a candidato a gobernador de Yucatán, pero Díaz libró orden de aprehensión en su contra, por lo que Pino Suárez escapó. Belisario Domínguez, por su parte, fue electo presidente municipal de Comitán para mediados de ese mismo año. Abogado de profesión, Andrés Molina Enríquez, nació en Jilotepec, Estado de México. Destacó por sus trabajos etnográficos, pero sobre todo por su estudio Los grandes problemas nacionales, publicado en 1909. Dicho trabajo fue el más importante de temas sociales escrito durante el Porfiriato y uno de los libros más influyentes en las ideas revolucionarias. En dicha obra resalta con mayor solidez como ningún otro escritor hasta entonces, la participación del mestizo y la importancia del mestizaje en México, pero, sobre todo, analizó detenidamente el problema agrario del país. Sus estudios sobre el campo mexicano lo llevaron a ser decidido partidario del reparto agrario. Ante la apertura democrática anunciada por Porfirio Díaz en 1908, Francisco I. Madero publicó la sucesión presidencial en 1910 y más tarde se postuló como candidato a la presidencia de la República por el partido antireeleccionista, que lo llevó a realizar una extensa campaña política por el país que le valió un amplio respaldo popular. En abril de 1910, cuando se instaló en la Ciudad de México la Convención Nacional Independiente de los partidos Nacional Antireeleccionista y Nacional Democrático, José María Pino Suárez fue nombrado presidente de la convención, que postuló a Madero para presidente de México y al propio Pino Suárez para magistrado de la Suprema Corte de Justicia.
José María Pino Suárez, político, periodista y escritor, en el diario El Peninsular dio a conocer sus ideas altruistas y humanistas. En junio de 1910 conoció a Madero y se convirtió en jefe del antirreeleccionismo del sureste. Pino Suárez acompañó a Madero en su gira presidencial y regresó al sureste para seguir luchando por la causa revolucionaria. Filomeno Mata, mediante su periódico, apoyó decididamente al movimiento maderista, por lo que fue perseguido y encarcelado. Murió en 1911 por las enfermedades contraídas durante su cautiverio. La vida y obra de Mata representan al periodismo crítico y al pleno ejercicio de las libertades de prensa y expresión. Cuando se declara vencedor en las elecciones de 1910 al general Díaz, Madero promulga el Plan de San Luis y con ello inicia la Revolución Mexicana. El estallido popular y el rápido surgimiento de importantes ejércitos revolucionarios a lo largo del país dieron el triunfo al maderismo. En 1910 Francisco J. Mujica se incorporó a la Junta Revolucionaria de San Antonio, Texas, que organizó los primeros pasos de la Revolución Maderista. José Vasconcelos, abogado integrante del Ateneo de la Juventud, se incorporó también al movimiento maderista. Carmen Cerdán, en octubre de ese mismo año, se trasladó a San Antonio, Texas, para acopiar recursos. El 18 de noviembre de 1910, fue atacada la casa en Puebla de Carmen Cerdán por las fuerzas federales y estatales. Con valentía y rifle en mano salió al balcón de la casa para arengar al pueblo, acto en el que fue herida. Al finalizar la resistencia dentro de la casa fue aprehendida y enviada a la cárcel de la Merced. Con este acontecimiento se inicia el movimiento armado de la Revolución Maderista. Iniciado el levantamiento de armas, Emiliano Zapata se incorporó al movimiento maderista. Otilio Montaño, maestro morelense que al detonar la revolución se suma a las fuerzas zapatistas en Cuautla en 1910. En el norte, Francisco Villa se incorporó al contingente revolucionario gracias a la intervención de Abraham González. En poco tiempo Villa destacó por sus dotes militares y por su conocimiento del terreno, obtenido durante sus años de abigeo. Al estallar la Revolución Armada, Pino Suárez se hallaba en Estados Unidos, pero a la firma de los tratados de Ciudad Juárez que marcaron la derrota de Porfirio Díaz, Pino Suárez regresó a México. En enero de 1911, Ricardo Flores Magón promovió la insurrección de la Baja California, tomando Mexicali y Tijuana. Madero intentó infructuosamente incorporarlo a su movimiento, pues Flores Magón, jefe de los rebeldes californianos, no creía en lo que consideraba una revolución burguesa. Para mayo de 1911, una vez derrotado el dictador Díaz, tras la toma de Ciudad Juárez en la que participó Francisco J. Mujica junto a Pascual Orozco, se organizan las elecciones extraordinarias fraguadas en octubre convocadas por León de la Barra. Llegado el escrutinio triunfó la fórmula integrada por Madero para presidente y Pino Suárez para vicepresidente. El 6 de noviembre de 1911, Madero tomaría posesión como presidente de la República y jefe de gobierno, por un periodo de 6 años y no reelegible bajo ninguna circunstancia, para culminar el periodo 1910 a 1916. Emiliano Zapata, al ver insatisfechas las demandas agrarias de los campesinos de Morelos, Puebla, Estado de México y Distrito Federal, promulgó el Plan de Ayala, principal programa agrarista de la Revolución Mexicana, y se lanzó nuevamente a la lucha armada. Se considera redactor del Plan de Ayala a Otilio Montaño. Belisario Domínguez fue invitado a ser senador por el estado de Chiapas, sin embargo prefirió acompañar a su compañero de fórmula como suplente en 1912. Al triunfo de la revolución,
José Vasconcelos, ocupó la rectoría de la Universidad Nacional, y de 1912 a 1924, se desempeñó como secretario de Educación Pública, donde realizó una extraordinaria labor. Impulsó la educación popular, estableció numerosas bibliotecas, puso al alcance de la población las obras clásicas de la literatura universal, apoyó las artes plásticas, en particular al muralismo, contribuyó a dar a la Revolución Mexicana una expresión artística y cultural propia. En 1913, las fuerzas federales se sublevaron contra el gobierno legalmente constituido, capturaron y asesinaron a Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez, e instituyeron el régimen golpista de Victoriano Huerta. Al morir el senador titular del Congreso, Belisario Domínguez ocupó la curul en 1913. Asesinado el presidente Madero, desarrolló una intensa actividad contra el usurpador Victoriano Huerta. En el Congreso intentó pronunciar un célebre discurso contra el régimen huertista, sin embargo, no pudo leerlo en la sesión, pero el senador por su parte lo imprimió y difundió profusamente. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza encabezó la lucha contra Victoriano Huerta mediante la promulgación del Plan de Guadalupe, que aglutinó por lo menos por algún tiempo, a las distintas fuerzas revolucionarias. Se sumó al movimiento Álvaro Obregón, un revolucionario sonorense, cuyas dotes militares lo convirtieron en el más importante brazo militar del constitucionalismo. También se unió Eulalio Gutiérrez, militante magonista que desde los inicios de la revolución se incorporó al movimiento maderista y en 1913 al constitucionalismo. A la muerte de Madero, Francisco J. Mujica se sumó al constitucionalismo. Francisco J. Mujica tomó parte en el primer reparto agrario llevado a cabo en 1913 por Lucio Blanco. Fue uno de los firmantes del Plan de Guadalupe promulgado contra el usurpador Victoriano Huerta. Luis Cabrera, partidario del maderismo a partir de 1913, militante constitucionalista, desempeñó numerosos cargos y comisiones por encargo de Venustiano Carranza como secretario de Hacienda, presidente de la Comisión Mexicana para tratar con los Estados Unidos. Elaboró el primer proyecto de reforma agraria constitucionalista. En octubre de 1913, fuerzas federales de Huerta aprehendieron y asesinaron a Belisario Domínguez en Coyoacán. Fue tal el clamor público que provocó este crimen, que se disolvió el Congreso y numerosos representantes populares fueron encarcelados. No obstante, la muerte de Belisario Domínguez contribuyó a la caída de Huerta y representó la defensa de la legalidad y del orden republicano ante el régimen golpista. Entre 1913 y 1914 Francisco Villa levantó la fuerza militar más importante de la revolución, la División del Norte, que entre otras hazañas, logró la toma de Zacatecas, punto neurálgico para el ejército federal, y con ello, la derrota del ejército huertista, con la participación y el asesoramiento del general Felipe Ángeles. Más tarde se unió al villismo José Vasconcelos. Analítico y crítico, Ricardo Flores Magón hizo notar las acciones que le parecieron injustas de Madero y más tarde de Victoriano Huerta. Sus ideales de justicia social y de libertad para los humildes quedaron plasmados principalmente en dos obras teatrales escritas por él, los dramas revolucionarios, Tierra y Libertad y Verdugos y Víctimas, que criticaban fuertemente a la sociedad. Sería considerado uno de los ideólogos más influyentes de la Revolución Mexicana. En 1914, derrotado el golpe huertista, Carmen Cerdán actuó como enfermera. Su intensa labor en las filas antirreeleccionistas le concede un destacado lugar en la historia de la Revolución Mexicana. En noviembre de 1914, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente provisional por la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, cargo que ejerció hasta enero de 1915. El sentido justiciero y social de la lucha de Francisco Villa, como quedó en manifiesto durante su gobierno en Chihuahua, terminaron por enfrentarlo al constitucionalismo. En 1915,
Pese a haber adoptado principios agraristas, Venustiano Carranza se enfrentó a las fuerzas de Zapata y Villa. Del 6 al 15 de abril de 1915, Álvaro Obregón destacó en su lucha tanto contra las fuerzas federales como contra los convencionistas, cuando derrotó en el Bajío a la División del Norte de Francisco Villa. Venustiano Carranza, como primer jefe del constitucionalismo, convocó al Congreso Constituyente de 1916 y promulgó la Constitución de 1917. La obra política y social más importante de Francisco J. Mujica fue su participación en el Congreso Constituyente de 1916 a 1917. Diputado constituyente por Michoacán, fue miembro distinguido del Grupo Radical, junto a Heriberto Jara y Luis G. Monzón, quienes dieron a la Carta Magna un profundo contenido social. Heriberto Jara se incorporó al ejército constitucionalista en 1917 y alcanzó el grado de general. Fue diputado por el estado de Veracruz al Congreso Constituyente de Querétaro, en el que se incorporó al Grupo Radical. Influyó notablemente en la redacción tanto del artículo 123 como de otros que dieron sentido profundo al contenido social de la Carta Magna. Otilio Montaño sirvió a la Convención Revolucionaria y en 1917 fue fusilado por las fuerzas zapatistas. El 10 de abril de 1919 Emiliano Zapata fue asesinado a traición por las fuerzas del general constitucionalista Pablo González. El radicalismo de Álvaro Obregón lo enfrentó con las posiciones moderadas de Carranza y lo llevó a promulgar el Plan de Agua Prieta en contra del primer jefe constitucionalista en 1920. Ante las disputas que enfrentaron a Venustiano Carranza con los revolucionarios sonorenses, fue asesinado en Tlaxcalaltongo por fuerzas leales de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón ocupó la presidencia de México de 1920 a 1924, durante su gestión impulsó el agrarismo, la formación de organizaciones obreras, obtuvo el reconocimiento internacional del nuevo régimen e inició la aplicación de disposiciones anticlericales de la Constitución. Al triunfo de la Revolución, Francisco J. Mujica ocupó diferentes cargos públicos como gobernador de Michoacán, secretario de Economía y de Obras Públicas en el gabinete del general Lázaro Cárdenas. Su influencia en la expropiación petrolera fue decisiva, ya que el presidente Cárdenas le encargó la redacción del manifiesto o exposición de motivos con que se dio a conocer al país uno de los acontecimientos de mayor trascendencia del México contemporáneo. Para 1926 Obregón intentó ocupar la presidencia de la República nuevamente, pero fue asesinado por un fanático religioso. Con Obregón se inició la construcción del México contemporáneo y del régimen emergido de la Revolución Mexicana. Pese a su reconocida labor a lo largo de los años, Vasconcelos se alejó de la política nacional, no obstante, lo cual tuvo algunos efímeros acercamientos a ella, como cuando lanzó su candidatura presidencial en 1929. Su obra, escrita de orden histórico, filosófico y sociológico, ha gozado de gran aceptación hasta nuestros días. Los acontecimientos históricos conocidos como la Revolución Mexicana son la historia de hombres y mujeres que dieron su vida por ideales de justicia y equidad social. Idealistas, políticos, militares y la comunidad en general, se unieron en un evento de trascendencia incuestionable, que sus repercusiones alcanzan nuestros días. Sus conceptos y acciones son pilares para la conformación del México contemporáneo y aportaciones importantes para el México moderno. Esto fue la Revolución Mexicana a través de una moneda.